Hola chicos, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Vean, les grabo este video para poder darles un ejemplo de cómo pueden aplicar el concepto del aumento del punto de ebullición que tiene una solución con respecto a el punto de ebullición del solvente puro con el que se prepara la misma solución. Entonces vean, nosotros ya sabemos de que esta es una de las propiedades coligativas, ¿no? Y el efecto es el siguiente. Yo tengo básicamente un solvente puro, como por ejemplo aquí podría tener agua, y ese solvente puro pues va a tener un punto de ebullición ya determinado, ¿sí? Entonces, ese punto de ebullición va a ser con el solvente puro. Pero si vengo yo y seguidamente a este solvente puro le añado un soluto, que podría ser cualquier soluto, como por ejemplo una sal, pues básicamente vamos a observar que el punto de ebullición va a cambiar y lo que va a provocar esto es que va a aumentar. Entonces, cuando yo haga el cambio del punto de ebullición, voy a tener por acá el punto de ebullición de la disolución, que sería el de este, miren, menos el punto de ebullición del solvente puro, que sería este. Y pues voy a observar que este cambio va a ser positivo porque va a haber un ascenso, es decir, este punto de ebullición o esta temperatura de ebullición va a ser más alta que esta temperatura de ebullición. Ahora bien, la forma en la que calculamos este ascenso de la temperatura de ebullición, o también conocido como ascenso ebullioscópico, pues es a partir de la multiplicación de la constante o el factor de Van Hoff multiplicado por la constante ebullioscópica, que es dependiendo del solvente, y esto multiplicado por la molalidad de la solución con la que estamos trabajando. Entonces vean, una de las aplicaciones más importantes que tiene esto del ascenso del punto ebullioscópico es poder determinar la identidad del soluto con el que se está trabajando una solución, si es que este soluto es desconocido, y esto se hace a partir de la masa molar o del peso molecular del compuesto, es decir, del soluto. Entonces vean, vamos a determinar cómo se hace este cálculo. Entonces les cuento, fíjense, pues primero que nada recordemos que la masa molar es igual a la masa del compuesto partido los moles, ¿no? Porque las unidades sabemos nosotros que son gramo por mol. Entonces es masa en gramos y pues los moles que están en la unidad de mol. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es poder utilizar esta ecuación, o sea, estos valores, el ascenso del punto ebullioscópico, el factor de Van Gogh, la constante ebullioscópica y la molalidad para poder ligarlas con la masa molar, la masa del soluto y los moles. Vamos a ver cómo se puede determinar eso. Entonces vean, aquí en principio lo que tenemos que saber es de que para poder determinar todo esto tenemos que conocer definitivamente algunos valores. O sea, hay valores que sí tenemos que saber desde el principio. En primer lugar, tenemos que saber si digamos, la sustancia con la que estamos trabajando, es decir, el soluto con el que preparamos la solución, es un compuesto pues iónico o es un compuesto molecular. Si es un compuesto iónico, sabemos de que la constante de Van Hoff va a tener un valor equivalente a la cantidad de iones que se forman cuando pues los iones se separan en el agua, es decir, cuando se ionizan los iones componentes de la sal y se separan cuando el agua los solvata. Supóngase que, por ejemplo, yo tengo una sal, como por ejemplo el yoduro de potasio. Cuando venga yo y esta sal la disuelva en agua, voy a formar el ion potasio acuoso y el ion yoduro acuoso. Entonces, mi constante de Van Hoff sería igual a 2 porque formaría 2 iones. Y si tuviera 3 iones, pues sería igual a 3. Si tuviera 4 iones, sería igual a 4 y sucesivamente. Ahora bien, si es un compuesto molecular, como por ejemplo la glucosa o la sacarosa, pues en ese caso básicamente tendríamos un factor de Van Hoff igual a 1. Entonces es importante primero que nada saber la identidad, o sea, en el aspecto de por lo menos si es un compuesto pues iónico o un compuesto molecular. Tal vez no sepamos cuál compuesto iónico y cuál compuesto molecular exactamente, pero saber que es uno o el otro. Ahora, además de eso, vamos a necesitar saber cuál es la masa con la que se preparó esa solución. Por ejemplo, que ahí me digan que se preparó con 5 gramos o con 35 gramos o con 28 gramos. O sea, que ya me digan cuál es la masa que se utilizó para preparar la disolución. Otra cosa importante va a ser conocer
la identidad del solvente para conocer la constante buioscópica. Generalmente, si es una disolución, ustedes ya saben que el solvente va a ser agua, por lo que la constante buioscópica, el Kb, va a tener un valor de 0.51 grados Celsius molal, es decir, grados Celsius por cada molal. Y además de todo esto, va a ser necesario que nosotros, pues, a partir de la experimentación, determinemos el ascenso del punto buioscópico, primero determinando cuál sería el punto de ebullición del solvente puro, que podría ser el punto de ebullición del agua, y luego determinando cuál es la temperatura o el punto de ebullición de la disolución, ¿verdad? Colocando básicamente la solución a calentar y viendo con un termómetro, pues, cuál sería la temperatura, ¿no? Ahora bien, para finalizar, también nos va a servir muchísimo saber con qué cantidad de solvente preparamos la solución. Es decir, por ejemplo, si yo utilicé 15 mililitros de agua o por ejemplo yo utilicé 2 litros de agua, no importa. La cuestión es que me interesa saber la cantidad y especialmente nos interesa saberla en kilogramos porque esa es la unidad para la molalidad. Entonces vean, una vez teniendo todas esas variables ya pues conocidas o ya teniendo en cuenta todo esto, ¿qué es lo que se hace? La verdad es que es algo muy sencillo. Fíjense, en sí vamos a agarrar la ecuación de la temperatura, del cambio de la temperatura de ebullición y vamos a desglosar más este factor de la molalidad. La molalidad va a ser igual a los moles del soluto dividido los kilogramos del disolvente puro. O sea, la cantidad de masa en kilogramos de disolvente, que en este caso es agua, que utilicé para preparar la solución. Y en la parte de arriba los moles del soluto que se utilizaron para preparar esa solución. Entonces aquí hay una correlación, vean, porque los moles del soluto que se utilizan acá son los mismos moles de soluto que yo tendría que colocar en la masa molar. Entonces, lo que vamos a hacer es despejar los moles del soluto de la ecuación del aumento de la temperatura de ebullición para poder venir a colocarlo en la masa molar. Es realmente algo muy simple. Entonces vamos a expandir un poco más la ecuación. Vean, tenemos que delta de temperatura de ebullición, que repito que es el aumento del punto de ebullición, multiplicado por el factor de Van Gogh por la constante ebullioscópica, multiplicado por el número de moles, que le vamos a poner n, partido la masa del disolvente en kilogramos, que le voy a llamar MD, es decir, a los moles del soluto le voy a llamar N y a la masa del disolvente puro en kilogramos le voy a llamar MD. Entonces, mi objetivo es despejar la N. Este término o estos dos términos están multiplicando y este término está dividiendo, entonces los paso del otro lado a hacer su operación contraria y tendría que N es igual a delta de temperatura de ebullición multiplicado por la masa del disolvente en kilogramos, y esto dividido el factor de Van Hoff multiplicado por la constante ebullioscópica. Entonces, este es el número de moles, miren. Ahora, la masa molar es igual a la masa del soluto, que esa masa del soluto le vamos a colocar ms si les parece. Masa del soluto dividido el número de moles de ese soluto. Porque recordemos que son gramos por cada mol, ¿no? Entonces lo que voy a venir a hacer es simplemente voy a venir a meter los moles aquí abajo. Es decir, la ecuación que despejé anteriormente la voy a venir a meter en el denominador. Entonces voy a obtener aquí que la masa molar va a ser igual entonces a la masa del soluto dividido el número de moles, que determinamos que ese número de moles será igual a delta de la temperatura de ebullición multiplicado por la masa del disolvente en kilogramos y eso mismo dividido por la constante buioscópica por el factor de Van Gogh. Entonces aquí tenemos la ecuación que nos va a servir a nosotros para poder determinar esta masa molar. Entonces les explico, vean. En sí, repitiendo un poco, vamos a necesitar tener la masa del soluto, o sea, saber cuánta masa de soluto utilicé. Y eso me lo puede decir el enunciado o me lo pueden decir previamente, pues para yo conocerlo. Seguidamente, voy a necesitar saber también cuál es la cantidad de disolvente que utilicé, o sea, la cantidad de agua, que es el disolvente más común, ¿no?
Generalmente esa cantidad me la van a dar en volumen, ¿no? Porque ustedes ya saben que la forma más común de medir el agua es en volumen, ¿no? 15 mililitros, 30 mililitros, 500 mililitros. Y lo que voy a tener que hacer yo es pasar esos mililitros a kilogramos. ¿Cómo? Utilizando la densidad. Por ejemplo, imagínense que les dijeran que son 18 mililitros de agua. Entonces, como nosotros sabemos de que la densidad del agua es de 1 gramo por cada mililitro, aquí diríamos que 1 mililitro de agua es 1 gramo de agua. Esa es la densidad, es también densidad del agua. Y luego sabemos que 1000 gramos de agua es 1 kilogramo de agua. ¿Por qué lo necesitamos en kilogramos? Porque esa es la unidad de la molalidad. O sea, tiene que estar por fuerza en kilogramos. Esto no es opcional. Entonces así podríamos determinar, si nos dan el volumen, pues podríamos determinar cuál es la masa del disolvente en kilogramos, ¿verdad? Solamente la manera de ejemplo. Ahora, como les decía, va a ser necesario conocer el disolvente, ¿verdad? Por ejemplo, si es agua, eso nos va a decir a nosotros cuánto es el Kb, que por ejemplo para el agua, como les decía, es 0.51. Y en el caso del soluto vamos a necesitar saber si es un soluto molecular, como por ejemplo la sacarosa, ¿verdad? Que es el azúcar, pues ahí el factor de Van Hoff va a ser de 1. O vamos a necesitar saber si es un compuesto iónico. Y si es un compuesto iónico, pues cuántos iones pues produce al momento de disolverse en agua. Que eso me lo puede decir el enunciado. Y en ese caso, recordemos que el factor de Van Hoff va a ser igual a el número de iones que se produzcan de ese compuesto iónico al momento de disolverse en agua, como el ejemplo que veíamos del yoduro de potasio. Y finalmente, el ascenso del punto buioscópico se va a determinar por medio de una resta. No vamos a tener que restar la temperatura de ebullición de la disolución, o sea, la que ya tiene el soluto, menos la temperatura de ebullición del solvente o disolvente puro, o sea, cuando no tiene soluto, por ejemplo, la temperatura de ebullición del agua. Y ya con esos datos, pues podemos calcular la masa molar. Al final, ya teniendo la masa molar que nos va a quedar en gramo por mol, vamos a poder ir a comparar con las masas molares de otros compuestos para ver cuál es. Por ejemplo, ahí me podrían dar una tabla con masas molares. Y digamos de que yo tengo una donde me queda que la masa molar es de 13.05 gramos por cada mol. Tengo otra que me queda 28.76 gramos por cada mol. Y tengo otra que me queda 37.05 gramos por cada mol. Entonces, al hacer yo mi cálculo, supónganse que me quedara que es de, yo qué sé, 28.759, por ejemplo. Eso me queda a mí en mi cálculo. Entonces yo podría decir, bueno, a mí me quedó esto en mi cálculo y yo tengo esta en mi tabla. Entonces, esta es la que más se le parece, por lo tanto, el soluto que esté asociado con esta masa molar, pues sería básicamente el que es de la identidad de mi solución. Entonces, aquí el chiste o el objetivo principal es entender cómo se mezclan estas dos ecuaciones, la de la masa molar que la veíamos aquí arriba con la del ascenso del punto ebullioscópico o el ascenso de la temperatura de ebullición para poder identificar cuál es el soluto con el que se preparó una solución que pues no se conocía cuál era ese soluto inicialmente, a partir de comparar las masas molares. Realmente es un proceso muy simple y la ecuación importante, diría yo, la que se tienen que quedar para poder hacer sus cálculos es esta, miren, o sea, esta es la ecuación importante porque al final de cuentas, digamos, si en el laboratorio les llego a pedir yo que hagan este cálculo, no voy a querer que me hagan toda la deducción porque es lo que yo estoy explicando. Me interesaría que de una vez planteen esta ecuación que marqué y que tengan los datos de la masa del soluto, de la temperatura de ebullición, o sea, cómo cambia, la masa del disolvente en kilogramos, el factor de Van Hoff y la constante ebullioscópica, que es el Kb. O sea, si ustedes tienen esas 5 variables, que repito una vez más, la masa del soluto en gramos, el ascenso del punto ebullioscópico que va a estar en grados Celsius, la masa del disolvente en kilogramos, el factor de Van Hoff y la constante ebullioscópica. Si ya tienen esos 5 variables, pueden determinar su masa molar y ya venir a comparar con los datos que les están proporcionando en una tabla. Ustedes pueden calcular las masas molares de los compuestos y pues ver cuáles serían, ¿no? Entonces, básicamente esa sería la introducción a esto de la aplicación de cómo puedo yo utilizar pues esto del ascenso de la temperatura de ebullición para poder hacer un cálculo más externo. Entonces, mi consejo es analicen bien esto que les puse para que puedan identificarlo. Igual en el manual hay una explicación sobre esto que ustedes pueden revisar si aún les quedó más duda, porque definitivamente en el laboratorio pues va a haber algo de esto y se van a dar cuenta que en la actividad del reporte de entrega inmediata pues va a venir este ejercicio
en la actividad 4. Entonces vale la pena que vean este video para poder entender esa parte. Entonces, espero haberme dado a explicar. Cualquier cosa saben que me pueden escribir y con mucho gusto resolveré sus dudas. Les deseo un feliz día, chicos, y nos vemos en el laboratorio.